Vale, antes de iniciar con las preguntas que le envié, me gustaría que hiciera una pequeña presentación. Su nombre completo, cuántos años tiene, de dónde es y actualmente cuál es su enfoque en fisioterapia. Bueno, yo soy Adolfo Pineda, yo soy fisioterapeuta egresado de la UNAM y actualmente estoy haciendo una maestría en el Instituto de Salud Pública. Es una maestría en salud pública y con concentración en bioestadística y sistemas de información. Yo tengo ahorita 26 años, me gustan los deportes de combate, aunque he tenido que irlos dejando, y pues me gustan los chilaquiles. No me acuerdo qué otra pregunta había. Sí, está bien, Lee. Igual, faltó la última. ¿Cuál es el área de enfoque que tiene, Lee? Eh, En fisioterapia me enfoco en la rehabilitación cardíaca, pero también en enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo metabólicas, por ejemplo, diabetes, pues sobre todo el síndrome metabólico, ¿no? Obesidad, diabetes, lipidemia, hipertensión. Y como van muy de la mano, también llego a hacer un poco de revisión pulmonar, pero la verdad, cuando es muy pulmonar, prefiero referirlos. También cáncer, por ejemplo, me gusta entrenar a pacientes, rehabilitar pacientes con cáncer. Pero tengo otra área, o sea, es como lo que hago de fisio y es lo que más hago. Pero tengo otra área que es preparación física. Y eso también me gusta mucho, preparación física para deportes de combate, pero también para deportes de resistencia, sobre todo atletismo. Son Usted como dos está áreas que hago. enfocado 100% en el ejercicio, ¿no? ¿Está bien? Sí, la verdad es que es 100% ejercicio. Cuando me llega un paciente de ortopedia, o sea, vaya, si es sencillo lo puedo ver, pero pues ya sabemos que hay pacientes de ortopedia que llegan a ser más complicados y la verdad los refiero mejor. No, si es de neuro, completamente lo refiero. Si es pediátrico, lo refiero. Entonces, si es cuidados paliativos, no me gustan y sé que hay gente que lo hace mejor, también lo refiero. Entonces, es como enfermedades crónico-degenerativas, que no tengan que ver con neuro y preparación física. Sí, justo también me llamó su perfil hace unos meses cuando hizo la dinámica con Jorge de que se enfocaba en ejercicio. También vi que hacía revisión cardíaca y me llama la atención de cómo fisios ya se van enfocando en determinadas áreas. Y al rato vamos a platicar sobre su enfoque, pero también me gustaría abordar sobre su proceso de formación y ver cómo llegó a enfocarse en este grupo de pacientes. Y la primera pregunta es sobre cómo llegó a fisioterapia, Lee. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el proceso para la elección? Mira, yo en prepa yo ya hacía karate y quería algo relacionado al karate. Entonces está la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y yo quería esa, pero quería seguir en la UNAM. Ya ves, a veces no sabemos a los 17 años, pues no sabemos ni qué queremos. Y dije, bueno, algo que se parezca al ejercicio y escogí fisioterapia. Yo pensaba que fisioterapia se daba en la Facultad de Medicina. Y sí, o sea, representamos a la Facultad de Medicina, pero no se daba en la Facultad de Medicina. El chiste es de que ya hice todos mis trámites y me quedé en fisioterapia. Y la verdad es de que, la verdad, no te voy a mentir, los primeros 3 años yo no quería fisioterapia. Pero ya estaba allí, la mayoría era agentes físicos, profesores que al menos no me motivaban, estar en las sedes pero en hospitales, y yo lo que quería era entrenar. Yo seguía entrenando y pues por eso me quedé en fisioterapia, porque para tú poder competir necesitabas estar inscrito a una carrera, ¿no? Y aparte llevar buen promedio. Entonces pues ahí seguí, y ya en cuarto, pues sí, la verdad es de que en cuarto ya me empezó a gustar más, y aparte de que tuve que dejar el karate porque ya era muy demandante la carrera. Va, justo lo comentó en la semana pasada cuando iniciamos la transmisión de que eligió fisioterapia para quedarse en la universidad y que también tuvo como que ese cambio, ¿no? De que le tocó estar en hospitales, pasar las clases ahí y son pocas universidades que tienen esa dinámica, bueno, actualmente, porque siempre tienen como que esa sede presencial en un aula. ¿A usted cómo sobrellevó tomar clases en los hospitales, Lee? Pues fíjate que está feo, porque bueno, yo venía de la prepa de la UNAM, pues donde está, la verdad está padre. Yo creo que cualquier prepa está chido, y pues tú
quieres pasar a la universidad y quieres un ambiente escolar, también acompañado pues de tu ambiente académico, ¿no? Pero llegas a un hospital, y aparte yo llegué al Hospital General de México, entonces es un hospital sí de tercer nivel, pero pues los hospitales de México no son como los de Doctor House o los privados, ¿no? Entonces sí llegas a ver un poco de la situación real del sistema de salud en México. Entonces tú llegas y sí, la neta te desmotivas porque ves a gente pues en situación de pobreza, gente pues, que está muy triste afuera del hospital. Las instalaciones no estaban muy chidas en ese momento y yo dije, no, pues yo no quiero esto, yo quiero estar en CU. Pero, a ver, cuando lo veo a retrospectiva, o sea, ahí fue el infierno, la verdad. Pero viéndolo a retrospectiva, está chido. ¿Por qué? Porque tenemos práctica, o sea, estamos en contacto con el paciente y con los médicos, las enfermeras, etcétera, desde el primer día. Entonces yo me acuerdo que nosotros, no me acuerdo bien, pero yo creo que a los 3-4 meses ya estábamos haciendo prácticas con pacientes tomando signos vitales. Entonces eso estaba muy chido porque, o sea, ahorita que ya conozco como más licenciados de otras carreras, de otras universidades, pues sí, ellos la verdad se tardan todavía un poquito más en ver pacientes. Y nosotros desde el inicio ya estábamos ahí en el hospital. Entonces tiene sus pros y sus contras. Lo triste es que cuando venimos saliendo de la prepa, pues no tenemos todavía, o la mayoría no tenemos el enfoque del ya quiero insertarme a un campo laboral y ya quiero ser el mejor fisio. Lamentablemente, pues no, tenemos 17, 18 años, entonces no está en nuestra cabeza. Ahora, muchos de mis compañeros ya venían de segundas carreras, o ya venían de que habían acabado una carrera. Ellos les encantó, porque ellos ya venían o sea, ya sabían a lo que venían. Los que queríamos todavía disfrutar la parte de echar relajo, fue a los que no nos gustó. Sí, oye, pero es una buena experiencia. Teniendo en cuenta de esas oportunidades que tuvieron desde los primeros semestres, ¿no? Creo que justo comentaba hace unas transmisiones con un colega de cuál era el semestre adecuado para mandar a fisioterapeutas a prácticas y decían como a la mitad, ¿no? Cuarto, quinto semestre, y usted lo tuvo desde el primer semestre. También eso genera habilidades sociales, ¿no? De comunicación, de interacción con los pacientes y ante todo una gran oportunidad de interactuar con los médicos, enfermeras en el hospital, ¿no? Y muchos fisios no tienen esa oportunidad de tener prácticas en un hospital. Creo que eso ayuda bastante en su formación. Pero como dicen, ¿no? Somos adolescentes y no sabemos aprovechar en determinado momento las oportunidades que se presentan. Fíjate, yo creo que cada universidad tiene sus pros y sus contras. Actualmente me preguntan, oye, ¿y tú qué universidad recomiendas para hacer fisioterapia? La verdad, no tengo una respuesta clara. Yo recomiendo la UNAM, una, porque es gratis. 2, porque el renombre de la UNAM ya te ayuda en algo. 3, porque como es la UNAM, tiene muy buena vinculación con muchos institutos. Por ejemplo, ahorita tengo entendido que puedes hacer práctica, servicio en el Instituto de Cancerología, en el de Cardiología, el de Nutrición, el de Neuro, el de Pedia. Entonces, como que tienes muchos vínculos. Puedes irte a cantera, puedes irte a varios lugares, ¿no? A CONADE, etcétera, etcétera. Siento que eso es lo padre de la UNAM. Pero tiene cosas en contra. Por ejemplo, al menos eso es personal, platicando con colegas que han salido de universidades privadas, VM, IPET, el Unitec. Fíjate que no conozco a nadie de la NAHUAC, pero ya tendré algún encuentro. Tienen otra visión de la fisioterapia. O sea, nosotros somos, la mayoría de la UNAM que salimos, somos mucho de insertarnos a un campo laboral, pero como empleados. Mientras que muchos de las universidades privadas les meten el otro chip, les meten el chip de venderse, de cobrar bien, ¿no? Entonces, siento que eso le falta a la UNAM un poco, porque aunque es buena universidad, por lo que te digo, no tanto por los profesores. Hay profesores muy destacables, pero al menos en mi generación, la mayoría no sabían mucho de docencia, tal vez de fisioterapia sí, pero de docencia no. Pero lo que rescato de la UNAM justo es eso, ¿no? Que tiene mucha vinculación, pero les falta enseñarnos a vendernos, porque salimos queriendo regalar nuestro trabajo. Sí, son puntos a considerar, ¿no? De los estudiantes cuando tienen que elegir la licenciatura.
y en dónde realizarla, ¿no? En qué universidad. Y justo también influyen muchos factores, ¿no? De la ciudad, cuántas universidades ofrecen la licenciatura. Y yo también concuerdo con usted, ¿no? Del renombre que tiene la universidad donde estudió, porque pues también como que tiene esa ventaja, ¿no? Que saliendo puedes decir que eres fisio de la UNAM, de la Salle, de la Anáhuac, ¿no? También es influye, pero también son puntos que se considera. Que al rato vamos a abordar ese tema de cómo vender, cómo venderte como fisioterapeuta en el apartado de modelo de trabajo. Pero me gustaría retomar el punto donde íbamos sobre sus inicios en la licenciatura, donde decía que le tocó el hospital, que hasta tercer, cuarto semestre ya le empezó a gustar la fisioterapia, pero como dicen siempre, ¿no? Tienes 17, 18 años, inicias la universidad, es un periodo de adaptación y me gustaría saber cómo usted sobrellevó esos primeros años, porque pues a veces es difícil, ¿no? Estudiar, organizarte siendo adolescente. ¿Cómo llevó esos primeros años? Híjole, creo que escogí muy mal entrevistador, porque mira, yo estos años faltaba un chorro a clases, la verdad. Me iba a entrenar. Entonces, mandé algunas a extra, las prácticas, la verdad. Lo que te acabo de decir es cierto, pero yo hacía lo posible para saltarme las prácticas. Me iba a entrenar, pero os das de cuenta que yo estiré la liga lo más que se pudo. Evidentemente, llegó un momento donde ya tenía que escoger entrenar o porque haz de cuenta que ya en tercer año, o sea, siempre tuvimos prácticas, pero eran prácticas en el Hospital General. Ya en tercer año empezamos a rotar. Entonces ya no dependíamos del Hospital General, ya dependíamos de a donde llegáramos a rotar. Y en ese momento se fue complicando más ir a entrenar, ya tenía que yo buscar huequitos. ¿Por qué? Porque recuerdo que si faltabas 2 veces, ya te cancelaban tu práctica. Entonces ya no era tan fácil. Entonces, lo que te voy a contar es de mi tercer año para acá, porque del primero al segundo fui un pésimo estudiante. ¿Y cuál fue tu momento de estudio ahí, después del tercer año? ¿Cómo? ¿Cuál fue su método de estudio? ¿Cómo sobrellevó ya a enfocarse a las rotaciones, estudiar? Mira, fíjate, los primeros 2 años, para mí creo que son de los más importantes teóricamente. Me acuerdo que nos enseñaban fisiología. Bueno, vamos a hablar, se puede hablar de muchos temas, ¿no? De cómo está el plan de estudios de las universidades, pero bueno, creo que los primeros años son muy importantes porque te enseñan las bases teóricas. Fisiología, anatomía, fisiología del ejercicio, bioquímica. Nos enseñaban también bases de la fisioterapia. Entonces, todo eso, la verdad, me arrepiento de no haberlo aprovechado. Tuve en específico 2 buenos profesores que los recuerdo mucho, que nos enseñaron microbiología, inmunología, bioquímica. La verdad, mis profesores de anatomía y fisiología no me gustaron tanto, pero también nos dieron farmacología, ese sí estuvo chido. Métodos de estudio en eso que es muy teórico, la neta sí está difícil. O sea, no hay una clave. Algo que yo he de decir, bueno, te voy a decir cosas que hago actualmente, no que hice en ese pasado, porque en ese pasado ya te dije que fui muy malo. Pero yo creo que el hecho de andar tomando fotos a las diapositivas no ayuda. Nos debe quedar claro que las diapositivas es una herramienta del docente o del que está presentando que le sirve a él. A veces hay unos diagramas muy chidos, órale, le tomas una foto porque pues sí, al final el docente o el que está presentando ya hizo la chamba de leer la bibliografía, de resumirla y clavarla ahí. Pero pues si yo nada más le tomo una foto o si yo nada más copio el diagrama, pues la verdad, pues no te va a servir mucho. ¿Qué es lo que sí sirve y que nos lo tratan de inculcar, pero pues no lo vemos hasta que ya, pues ya hasta que estamos más grandes? Es leer toda la información, tratar de sintetizarla y presentarla en un esquema. Yo creo que cuando tú puedes hacer eso, quiere decir que entendiste el tema. Y si se puede, y a mí me encanta esto porque me gusta enseñar, si se puede, explícala a alguien más. O sea, ok, tú ya leíste, ya la sintetizaste, ahora explícasela a alguien más. Cuando tú se la explicas a alguien más, se te queda más la información. Entonces, actualmente yo diría eso, ¿no? O sea, como que está bien padre leer, tratar de sintetizarlo, hacer tu diagrama, y la verdad soy
medio nerd, platicar con tus compañeros sobre el tema. O sea, creo que cuando discutes es cuando más se te queda. Y obviamente se te va a quedar más ya que lo practicas, ¿no? Es lo difícil, porque tenemos muchísima teoría y nada de práctica los primeros dos años, ¿no? Entonces, pues, o sea, ¿cómo vas a entender la fisiología nada más en el libro? Sí lo puedes leer, etcétera, pero ya hasta que lo ves en la práctica es cuando dices, para eso servía, para eso tenía que aprender esto. Entonces, los primeros 2 años yo diría que es eso, ¿no? Como leer, sintetizarlo, hacer un diagrama y si se puede, pues debatirlo con tus amigos, compañeros, etcétera. Ya en tercer y cuarto año, que fueron prácticas, está un poquito más, está más fácil, la verdad, porque ya puedes aplicar lo que estás leyendo, ¿no? O sea, por ejemplo, si rotabas en un área de fisioterapia deportiva y te llegó una paciente con lesión de rodilla, pues ya te podías ir tú a leer y aplicarlo directamente, ¿no? O sea, o ver ya lo que estaba pasando. Pero pues yo creo que así, pues tips, no sé, la verdad, los que te acabo de decir. No, sí, sin duda, creo que son los mejores, porque como dices, ¿no? Tienes que leer, sintetizar la información, tratar de hacerlo sencillo, explicarle a tus compañeros. También eso funciona bastante, ¿no? Hacer como tu grupito, platicar, debatir, y ya conforme vas avanzando los semestres, ya tienes práctica, pues llevarlo a hacer como ejemplos, ¿no? De todo lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, mucho eso de la contracción muscular, ¿no? Cuando haces concéntrico, excéntrico, y hasta cuando pones un ejercicio, entonces te das cuenta, ¿no? De cómo vas integrando los conceptos. Eso también ha ido bastante. Y ahora, ahora que comentas sobre sus rotaciones, que ya llegó un punto en el que decidió enfocarse a la licenciatura y dejar el ejercicio, el entrenamiento, ¿recuerda qué sedes, qué clínicas le tocó en ese año total? Sí, te los voy a echar rápido porque haz de cuenta que fueron varias. Uh-huh. Primero fuimos a APA, que es una asociación para personas con parálisis cerebral. No me gustó, la neta, pero bueno, ahí ya supe qué es lo que no me gustaba. Después recuerdo que fuimos a IMSS Centro. IMSS Centro estaba chido, es igual fisioneurológica, pero estaba padre porque los hospitalizan a los pacientes únicamente para fisioterapia. O sea, no es como que haya más servicios. Los hospitalizan para ahí darles todo el tratamiento de manera pues, adecuada, ¿no? Entonces llegaban muchos pacientes, pues sí, con lesión medular, mucho EBC, pero estaba chido porque los podías ver hasta 2 veces al día. Y podías, o sea, si tú les decías, vamos a hacer esto, podías estar visualizando que estuvieron. Pero bueno, no me latió, o sea, está muy chido cómo lo manejan. Aprendí un poco más de neuro, pero ya acuérdate que no me gusta lo de neuro. Entonces, ahí está, ¿no? También roté en cantera, Pumas. Fíjate que ese estaba chido, pero no me llevé muy bien con el encargado. Pero la verdad, las cosas que se hacían estaban padres. A ver, el fisioterapeuta sí hacía cosas que actualmente yo diría, no manches, no sé por qué lo hacíamos. Pero es que se hacen en la fisioterapia deportiva, no sé por qué lo hacemos si ya sabemos que hay cosas que mejoran, pero, o sea, funcionan más. Pero no sé por qué lo seguimos haciendo, creo que es para la idea de seguir vendiéndonos como fisioterapeutas. No sé, muchos agentes físicos, sesiones larguísimas de 1:30, o sea, te estoy hablando de que los pacientes, bueno, los deportistas entrenan muchísimo. Y todavía llegas tú con una sesión de 1:30, lo vas a tronar, o sea, creo que podíamos reducirlo a menos. Pero bueno, la verdad ese estaba chido. Hacen cosas padres ahí en Cantera Pumas. También estuve en el INER, en el de enfermedades respiratorias, donde ahí nos dio clases un doctor que la verdad es muy muy bueno, que es el doctor Baños. Lastimosamente, esa rotación nos la dieron con ISSSTE San Fernando. En el ISSSTE San Fernando veíamos como la práctica y en el INER veíamos como la teoría. La verdad me hubiera gustado estar solamente en el INER. Ese estuvo pues, más o menos. Uno que me gustó mucho fue también el hospital La Villa, que está hacia el norte, es igual público, es de 3er nivel, pero en ese hospital en específico se atendía o tenía como una unidad como de especialidad de lesiones medulares. Entonces estaba padrísimo porque, o sea, era enfocadísimo, aunque era también neurológico. Fíjate que me gustaba su sistema, porque, bueno, los médicos siempre sesionan, eso está bien padre, que discutan el caso entre los médicos. Y hacían una sesión, bueno, eso siempre es todos los días,
como cuando haces el pase de visita, ¿no? Ujú. Lo chido es que los médicos nos dejaban pasar a nosotros y nos pedían la opinión, así como, oigan, miren, tenemos este paciente, ¿ustedes qué opinan? Empezamos la movilización, ¿cómo ven la fuerza? O sea, como que nos pedían la opinión. Entonces, la neta, eso estaba bien chido. Y aparte, cada miércoles hacían una sesión como de casos difíciles y los médicos presentaban como pues, la evidencia, ¿no? Del por qué hacer cierta intervención y otra, ¿no? Y nos pedían a nosotros la opinión. Pero la verdad, pues ya yo estaba bien chavo, pues apenas yo iba agarrando la onda, iba en tercer año, apenas como que iba diciendo, esto es la fisio. Pero, por ejemplo, los que ya estaban de servicio, sí participaban, eso estaba chido. También fui al Magdalena de la Salud, no, ese no fui yo, pero también van al 1 de octubre. En el 1 de octubre nos enseñaron radiología y sí tuvimos alguna que otra práctica. Tal vez la práctica ahí no fue tan chida, pero las clases de radiología estuvieron muy buenas. No me acuerdo qué más. Pero sí, o sea, está padre porque conoces como varias áreas. Y ya en el último año yo me profundicé en fisioterapia pediátrica. Ujú. Y me encantó porque yo estuve en el primer año en el Hospital Infantil de México, en Federico Gómez, y en el segundo estuve ya en el CRIC de Sedena, en Naucalpan. Entonces ahí conocí por primera vez la rehabilitación cardíaca. Ya conocía al doctor Belmont, porque él me dio clases, pero ahí ese doctor nos dio clases, no me acuerdo que nos dio clases, fue como de cuidados neonatales, pero ese doctor es muy bueno y como que fue el primero que me metió el chip de ¿quieres destacar de los fisios? Aprende bien de ejercicio. Y me pasó un libro que se llama Principios del Ejercicio y es de Wasserman. Yo creo que el libro que si te lo sabes, eres un crack. Entonces, yo con ese libro empecé a leer y dije, no manches, esto es lo que me gusta, ¿no? Y tuve ahí mis primeros pacientes de rehabilitación cardíaca y pulmonar y yo dije, esto sí me gusta. Porque no les poníamos agentes físicos, no nada, era ejercicio. Y era saber de fisiología del ejercicio. Ahí fue cuando dije, ya después pasamos al CRI y ahí es un poco más distinto, pero también tenían revisión cardíaca y pulmonar y también me gustó ahí. Y como que dije, mira, me gusta eso. Tal vez no en pediátricos, pero dije, me gusta eso. Entonces sí, la verdad, de las prácticas clínicas no me quejo de la UNAM, la neta. Sí, por lo que veo tuvo bastantes áreas de oportunidad, ¿no? Hospitales, clínicas y ya que tienen enfoques o áreas ya determinadas, ¿no? Algo súper bueno que dijo al inicio de que le tocó la primera sede de neurología y no le gustó, y justo es algo por lo que las universidades deben hacer estas rotaciones, ¿no? Para que el alumno, el universitario, pues se dé cuenta cuáles son sus fortalezas, qué áreas le llaman la atención y qué áreas no le gustan, ¿no? Porque pues a veces tenemos que rotar 2 o 3 meses en una sede y si no te gusta, se te complica, pues se te hace tedioso, ¿no? Hasta se te quita el gusto de ser fisioterapeuta. Pero algo importante también de sus prácticas, que también conoció doctores, fisios, de seguro, que le incentivaron a enfocarse en el área cardíaca, ¿no? Creo que todos tenemos un maestro, un fisio que nos dijo algo, nos explicó un tema o enfocado en un área, pues que nos incentivó a estudiar más, a leer un poquito más sobre el tema y es bueno, ¿no? También ya determinar en prácticas clínicas al menos qué área te gusta, ¿no? Para enfocarte poco a poco. Eso está chido. Sí. Voy a hacer también mención, porque nada más mencioné al doctor Belmont Sánchez, que es un crack, la verdad es un crack, aunque muchos lo odian, porque habla mal de los fisios. Pero a ver, platicando ya con él, habla mal de los fisios que no hacen bien su trabajo. Así hasta yo hablo mal, la neta. Pero, o sea, él confía en los fisios que saben lo que hacen, ¿no? Entonces, y es un crack, la neta es un crack en fisiología del ejercicio, etcétera. Pero también quiero mencionar a la doctora Midori. La doctora Midori fue la primera como que nos hizo entender cómo funciona cuando tú ves a un paciente. Ella nos hacía ir a pedir el expediente al Hospital Infantil de México, analizarlo todo el expediente,
ver como signos, pruebas que le han hecho, etcétera, 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 hacer un diagnóstico funcional y después plantear tus objetivos generales, ¿no? Por ejemplo, cardio, pues que mejore la calidad de vida, pero pues no manches, o sea, eso es súper general, mejore la calidad de vida. Bueno, objetivo específico, bueno, pues ya, mejorar su aptitud cardiorrespiratoria. De ese puede ser uno de tantos. Y luego, actividades, ¿no? La actividad es, ¿cómo vas a mejorar su aptitud cardiorrespiratoria? Pues con ejercicio de de cierta intensidad, etcétera, 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 etcétera. O sea, como que esa doctora, la verdad, lo que nos enseñó en su momento, lo sigo aplicando. Y es súper padre porque, pues no manches, ya pasaron un buen de años y todavía recuerdo sus clases. La verdad, sí, la doctora Midori, mis respetos. También nada más para mencionarla. Sí, justo ahora que comentó de su sede de práctica clínica donde les pedían opinión a los fisioterapeutas, también está súper bien, ¿no? Integrar los auspicios en cuanto al pase de visita, en cuanto al plan de tratamiento que se va a abordar, porque muy pocos fisioterapeutas en práctica tienen esa experiencia, ¿no? De cómo es trabajar con un equipo multidisciplinario. Y además otro punto muy importante es de cómo te vas dando cuenta de que la fisioterapia no solo son agentes físicos, ¿no? Sino pues ese ejercicio, dosificarlo bien. Muchos al inicio de la carrera no saben qué son los signos vitales, cómo pautar ejercicio. También es bueno, ¿no? De ver cuáles son las sedes clínicas que son más de ejercicio, de actividad, y otras que son más de agentes físicos, más pasivos. Sí. También eso te das cuenta durante la universidad. Mande. Eso te das cuenta durante la universidad, ¿no? Y más en prácticas. Sí, la verdad, mira, yo cuando salí de la universidad, bueno, al menos ya en cuarto año, como que dije, yo creí que la fisioterapia eran agentes físicos y párale de contar, la verdad. Entonces, por eso no me gustaba. En cuarto año me doy cuenta que hay un área de la fisioterapia que no hay agentes físicos, que es la revisión cardíaca y pulmonar. Pero me siguen enseñando muchas cosas de pediatría y yo la verdad me las tragaba todas, ¿no? Ya que salgo y descubro, fíjate qué interesante cosa, lo que te voy a decir. Yo hasta cuarto año descubro cómo buscar artículos científicos. O sea, qué feo, ¿no? Porque no manches, eso como que sí nos dieron unos bosquejos al inicio, pero nunca le vemos la importancia. Hasta cuarto año descubro eso. Ya en servicio, fue cuando empiezo yo con la página de Bioscience, y es que conozco todo lo que es la literatura científica. Y digo, no manches, o sea, todo lo que me enseñaron en la universidad, no todo, perdón por ser tan dramático, la mayoría, pues ya actualmente ya no se hace. Y bueno, yo no sé de ortopedia, yo no sé de varias cosas que ya te dije. De eso no sabría decirte si lo que me enseñaron estuvo bien o estuvo mal. Pero a lo que me dedico, diría, no manches, hubo un buen de cosas que no estaban actualizadas. Ahora imagínate, yo creo que seguramente también hay cosas que me enseñaron, pero como yo no sé ahorita, no sé si están bien o están mal. Entonces es bien triste, ¿no? Que ahorita que ya estamos ejerciendo y tratamos de hacerlo basado en evidencia, nos demos cuenta que varias cosas que nos enseñaron no sé cómo decirlo. Sí, justo también me pasó algo similar a usted, de que yo descubrí cómo descargar artículos en la página de SSIQ hasta quinto semestre, hasta que un profe nos dijo que iba a dar un punto extra, un punto 5 de calificación extra si conseguían un artículo, una guía de práctica. Y hasta ahí vi tutoriales, y también es algo importante para los alumnos, para los que están estudiando fisioterapeuta, tener este apartado, ¿no? De cómo buscar un artículo, cómo descargarlo y cómo leerlo, ¿no? Porque a veces te vas con el primero que salga y no es tan bueno. Exactamente. Fíjate que, bueno, creo que la UNAM tiene otro fuerte que nos da metodología de la investigación. Pero aquí está lo triste. Te dan metodología de la investigación. Pero a ver, a nosotros como fisioterapeutas, al menos ahí no tenemos la forma de titularnos con tesis. Entonces, ¿por qué nos enseñan a calcular muestras, a calcular que no sé? O sea, nos enseñaron todo eso. Yo actualmente lo veo a retrospectiva y estoy estudiando bioestadística. Digo, es que un fisioterapeuta de licenciatura no tiene por qué saber esto.
creo que metodología de la investigación tiene más que ver con cómo desarrollar un protocolo, cómo leer un estudio, cómo interpretarlo, saber si es buena calidad, qué es un metaanálisis. Pero no tienes por qué saber estar calculando cómo se calcula el valor P, ¿no? O sea, eso ya creo que ya es uno de posgrado. Entonces, muchas, fíjate, si tú ves el plan de estudios de fisioterapia UNAM, dices, wow, que yo quiero esa carrera, yo quiero estar en esa universidad. El problema es de que les dan el plan de estudios a los profesores y como, bueno, en mis tiempos, ahorita ya pasaron más años, como los profesores es una carrera nueva y casi no saben qué necesita el fisioterapeuta, pues les daban lo que les daban a los médicos, por ejemplo, cuando lo que necesitamos es un poco distinto, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasó. A mí me hubiera gustado que nos enseñaran eso en los primeros años, pero pues yo conocí Psycho hasta, yo creo que hasta el servicio, tal vez. Dale. Y también metodología de la investigación te lo dan en el último año, ¿no? Octavo, noveno semestre de la carrera, donde pues ya pasó bastante tiempo de necesitas hacer o aprender sobre estos puntos. Y también concuerdo con usted, ¿no? De que metodología de la investigación se debe centrar más en hacer una revisión sistemática, bueno, una revisión de artículos, poner un protocolo, al menos que sea aplicable, ¿no? En población en la que te vayas a enfocar. Y ahora, ya que comentamos este apartado de las prácticas clínicas, surgió este tema de los puntos importantes sobre las áreas, lo que te gusta, de cómo investigar. Y viene la última fase en la universidad y es el servicio social, donde nos mandan un año completo. ¿A usted qué sede le tocó? ¿Le tocó clínica o hospital? Fíjate que es el peor error que he hecho en la carrera. Me tocó justo en la pandemia. Y yo quería sin saber, antes de la pandemia, yo quería algo deportivo, que no me encantaba tanto, pero quería algo así, o quería el de enfermedades respiratorias, porque acuérdate que te dije que lo que me gustaba era cardio, pero en ese entonces todavía no estaba el Ignacio Chávez como opción, entonces yo quería el de enfermedades respiratorias, pero era COVID. Yo dije, no, yo no me quiero morir en pandemia, la neta, o sea. Y pues la neta me fui a uno bien, bueno, no X porque me gusta pero fíjate que desde entonces yo ya pensaba como en modo salubrista, modo de salud pública. Y dije, es que a mí me gusta la prevención, ¿no? Y entonces me metí a la de GIS, que es la dirección, no es la de GIS, es la Dirección General de la Salud, algo así en la UNAM. Y estaba bien padre porque pues, haz de cuenta que nos explican qué hace cada servicio. Y esa estaba chida porque nos mandaban a las prepas, a los SHs, a las facultades, y así, ¿no? Para ver como riesgos y pues actuar antes de tener la enfermedad. Entonces a mí me encantaba eso. Yo dije, yo quiero hacer eso. Pero la maldita pandemia no duró 2 meses. Sí. Entonces todo mi servicio fue en línea. Y eso fue tristísimo porque creo que el servicio, si nos ven pues gente de licenciatura, el servicio es una de las partes más importantes de la carrera, porque ahí, aparte de que practicas, haces redes, haces networking, y eso es bien importante. O sea, yo conozco compañeros que a partir de su servicio conocieron doctores y ahora esos doctores les mandan pacientes, o que se quedaron trabajando donde hicieron el servicio, o que conocieron pacientes. Entonces el servicio es súper importante. Entonces pues ahí ya debes de empezar a buscar. Ya pasaron 4 años, ya si sigues en la carrera es porque o te están obligando o sí estás ya seguro. Entonces el servicio escógelo bien, la neta. A mí no me dieron este consejo, yo se los doy a los que me estén escuchando. Ahí sí, busquen hacer contactos ahí en el servicio. A mí me fue mal, la verdad, todo fue en línea. Sí, nos afectó ese año de pandemia, ¿no? Y no solo ese año, sino en el siguiente, 2020, también afectó bastante. Y en esa sede de servicio social, después, ¿cuál fue su método de titulación? ¿Cómo presentó para su título? En la UNAM, en aquellos tiempos, no sé si ahorita cambió, bueno, digo aquellos tiempos hace como 5 años. Nada más estaba examen profesional, titularte por promedio
titularte por diplomado, pero no manches, los diplomados que hay en la UNAM, pues, de hecho ni hay, creo. Y titularte, no me acuerdo cuál. Creo que por proyecto de investigación, pero no estoy seguro, según yo ese no. Entonces, pues no había otra. No tenía buen promedio porque acuérdate que los primeros 2 años fui muy malo. Y pues por examen profesional me titulé así. Y después del servicio social, después de hacer como su examen profesional, ¿cuál fue su modelo de trabajo? Y justo comentaba hace rato eso, ¿no? De que como que la universidad no te da esas herramientas de cómo vender tus servicios, como fisioterapeuta. ¿Cómo fue su modelo de trabajo en esos primeros años después de la universidad? Mira, yo en el servicio social adapté aquí un pequeño cuarto que tengo en mi casa y lo adapté para dar consulta. Mi consulta era de fisioterapia ortopédica, ¿no? La neta yo le entraba a todo, pues ya sabes, cobraba bien poquito, y ya, más o menos como que eso se me fue quitando el miedo porque fueron pacientes ya a mi cargo. Y aparte ahorita que lo veo estuvo mal porque todavía ni siquiera tenía título, ¿no? Pero sí. Bueno, ahí fue como lo primero que hice. Luego, aún estando, ya no en servicio, pero sin título, porque hay como un espacio donde donde no puedes trabajar porque no tienes título ni cédula, pero ya tampoco puedes estudiar porque pues ya saliste, ¿no? Entonces, en esos momentos yo me fui a buscar trabajo y sí encuentra trabajo rapidísimo. El problema es que sea bien pagado. Entonces, aún me acuerdo que fue uno de esos trabajos de aseguradora, donde yo estaba con un doctor y la neta salí peleado con el doctor porque el doctor hacía unas barbaridades, pero barbaridades. Y yo dije, ay no, yo no, estuve ahí como 1 mes y medio y dije, ay no, yo no voy a seguir ahí. Yo traté de platicar con el doctor, decirle, es que no sé por qué le sigue poniendo esto, si la evidencia nos dice que Además yo era un chico 100% evidencia, ¿no? Y ya estuve ahí 1 mes y medio, me pagaban creo como 10,000 varos al mes. Ya me salí y andaba un día yo vagando por la universidad, todavía sin título, y me llaman y me dice una compañera y me dice, oye, estoy trabajando en una clínica, siento que te gustaría porque es de rehabilitación cardíaca y pulmonar. Yo para entonces, fíjate que ya me gustaba, pero yo dejé de estudiar eso. Yo ya solo estudiaba ejercicio. Y dije, pues suena chido, ¿no? Mandé mi currículum, me hablaron y sácatelas. Entré a la clínica de rehabilitación cardiopulmonar sin tener título, sin tener cédula, sin tener pues una especialización, sin tener pues nada de rehabilitación cardíaca realmente, pero sí tenía cosas. Ya había hecho un diplomado de psicología del deporte, lo hice durante la pandemia. Ya había hecho un curso de obesidad y ejercicio. Ya había hecho un curso por parte del Instituto de Salud Pública que es de manejo de diabetes, como prevención, algo así. Ya me gustaba leer muchísimo, entonces traía como que todo lo teórico. Ya todo lo teórico ya lo traía. Entonces llego a la clínica y les digo, yo la neta nunca he visto un paciente cardiópata adulto. Y me dice, no te preocupes, aquí te vamos a enseñar. O sea, tú ya sabes de ejercicio, nosotros te vamos a enseñar de enfermedades cardíacas, ¿no? Y dije, órale, me late. Y la neta creo que llegó a un muy buen lugar. Llegué sabiendo yo ejercicio, ellos me fueron explicando, fui aprendiendo. Siento que fue como mi servicio que nunca tuve. Siento que fue como 1 año de especialidad, porque pues veías pacientes. A mí no me gusta hospital, me mandaron a hospital obligatoriamente, entonces aprendí también de cuidados intensivos. No, pues fueron 2 años como de especialidad. Y me gustaría tocar un tema, pero bueno, eso fue mi campo laboral más o menos, de cómo llegué. Creo que también todos tenemos esa experiencia, ¿no? De clínicas donde no brindan un buen tratamiento, solo dan protocolos para todos los pacientes, y más en su experiencia, ¿no? Que era una aseguradora donde pues llegan un montón de pacientes. Y ya llegando al área donde le gustó, creo que si aprendes sobre fisiología del ejercicio, ya tienes ganado una buena parte si te quieres enfocar en adaptación
cardíaca respiratoria, porque pues sabes sobre la función del corazón en el ejercicio, todas las alteraciones, todos los cambios. Ya nada le faltaba aprender sobre las patologías, ¿no?, cardíacas. Y justo también vi en su perfil de la clínica donde trabaja y está súper bien, ¿no? Además, tiene como que esa parte de el área ambulatoria y hospitalaria, ¿no? También complementa bastante en rehabilitación cardíaca. Y me gustaría ya enfocarnos a su área de enfoque, Lee, porque pues tal vez ya venía como que en ese punto de hablar sobre enfermedades crónicas degenerativas y enfocarte ya en cardio, ¿no? Complementaba bastante, pues ya sabía de obesidad, diabetes, porque esos pacientes, aparte de su infarto, aparte de su insuficiencia cardíaca, pues tienen estos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y le ayuda bastante, ya tenía como que ese conocimiento base. Exacto. ¿Pero cuál fue la pregunta? Me perdí. No, ya llegando a su área de trabajo, que es la clínica de rehabilitación cardíaca, ¿cómo se fue adaptando a los pacientes cardiópatas? ¿Cuáles fueron los primeros pacientes que vio? ¿Las primeras enfermedades cardíacas? Pues las primeras enfermedades cardíacas fue pues, infarto al corazón. Es como lo que más llega, y insuficiencia cardíaca. Entonces, la neta, nada más trató, pues, lo que tuve que aprender fue como la fisiopatología y luego cómo esas enfermedades funcionan durante el ejercicio, ¿no? Entonces, y electrocardiograma. O sea, fue como a darle al electro y ser chismoso. Fíjate que lo padre también de cuando llegué a la clínica es que llevaba la clínica 2 meses. Entonces, yo casi inicié. Entonces yo llegaba y le empezaba a mover ahí a los ergómetros y decía, mira, encontré esta función. Y encontré esta función. Y sabes, algo que creo que me ayuda es que soy muy, ¿cómo se llama? Proactivo. Entonces, ya tenían ahí los protocolos bien hechos, como de, el paciente hace 30 minutos de ejercicio aeróbico en el cicloergómetro de piernas. Y yo un día así, pues dije, a la verga, pues ¿por qué no? O sea, si la evidencia nos está diciendo que si el paciente camina, pues algo que le va a ayudar es caminar. Entonces yo dije, pues ¿por qué no los ponemos en la banda? Y eran muy accesibles, siempre y cuando se los fundamentaras. No, pues entonces ponlo a caminar. Pues órale, entonces los mandaba a caminar. Y siempre en contacto con el médico rehabilitador cardíaco, que también lo agradezco mucho porque se tomaba el tiempo de enseñarnos. O sea, la verdad hay cosas muy médicas que no nos enseñan y pues ahí lo aprendes. Y también luego te vas a lo que casi nunca me adapté, fue al hospital. Eso sí, nunca me gustó. Y siento que le agarré rencor desde que me metieron desde el primer año en fisioterapia a los hospitales. Pero bueno, tuve que ir. Y ahí aprendías un buen de cosas. Porque como bien tú dices, ves al paciente muy grave, le das terapia desde que está grave. Bueno, grave pero estable. Le das terapia todo ese momento y le dices, lo vemos en la clínica. Entonces, llega a la clínica, ahora ya lo ves en la fase 2, termina, y si tienes, ¿cómo se dice? Chance, hasta te dicen, pues ahora vételo a ver a fase 3, a domiciliaria. Entonces también íbamos a domiciliaria. Entonces estaba bien chido porque veías las 3 etapas. Pero la verdad es que me adapté bien, me gustó bastante, y luego empecé a tener pasantes, y eso es padrísimo porque, como te dije, tú lo lees, lo aplicas, pero cuando lo enseñas es cuando refuerzas un buen el conocimiento. Entonces la verdad es que me adapté muy fácil, creo. Sí, además como es puro ejercicio, supervisar, dosificar bien. Y ahora que comentó que está a cargo del médico de rehabilitación, del médico de rehabilitación, que es cardiólogo, ¿no? ¿También tiene la especialidad o no? ¿Cómo es su relación? Él hace los exámenes, ¿no? Y usted nada supervisa los entrenamientos, ¿o cómo es la dinámica en la fase 2, Lee? En la fase 2 lo que hace el médico, él es, bueno, este doctor en específico es médico internista, después hizo cardiología, sus 4 años de cardiología y después rehabilitación cardíaca. Entonces lo que hace este doctor es, hace la consulta, él decide qué tipo de prueba de esfuerzo, aunque está bien chido porque nos toma en cuenta. Nos dice, oye, ¿cómo ves al paciente? ¿Crees que me vaya a aguantar la prueba de esfuerzo? Porque para eso hay pruebas de esfuerzo que deben ser válidas. Entonces, si subo a mi paciente y dura 3 minutos, pues no fue válida la prueba, ¿no? O sea, se detuvo por problemas tal vez en la deambulación, fuerza muscular y no por cosas cardíacas. Entonces nos decía, pues, ¿cómo le ves la fuerza, el equilibrio, etcétera, etcétera? No, pues está bien, doc. No, pues sí aguanta la prueba. No, pues súbelo.
No, pues, ¿sabe qué? Se va a caer mejor en cicloergómetro. Entonces como que teníamos esa comunicación. Entonces él estratifica al paciente. La estratificación es para saber si es de bajo riesgo, alto riesgo, moderado riesgo, y también te da la dosificación del ejercicio. Ahora, la dosificación del ejercicio yo la tomaba al inicio, pues literal, como nos la ponían, porque era así como de, no, pues si el doctor dice que a 12 Borg, a 35 watts y a frecuencia de 130, haz eso, ¿no? Pero ¿qué pasa? De que una cosa es lo que pasa un solo día, la prueba de esfuerzo únicamente dice cómo estás ese día. Puede que vinieras nervioso, que tomaste café, tu primera vez que te subías a una banda, etcétera, etcétera. Entonces, dosificar todo 30 sesiones basado únicamente en un día, pues está mal. Por donde lo ves está mal. Lo que hacíamos es, ok, te manda la dosificación, era tu carga inicial, pero a veces a los 3 días ya te estabas comunicando con el doctor, oiga, es que mire, tolera bien el ejercicio, tiene estos parámetros fisiológicos, vamos a subirle. Y el doctor, sí, súbele. O al revés, ¿sabe qué? No me está tolerando, está llegando con más disnea, etcétera, etcétera, pues vamos a bajarle. Siempre en comunicación con el médico. Pero a ver, entonces el médico estratificaba, te daba la prescripción del ejercicio, pero ya tú como licenciado tienes la capacidad también de modificar el ejercicio, ¿no? O sea, es lo que les decía a mis pasantes. Lo que nos hace licenciados es de que si en este momento yo quiero bajarle la carga del ejercicio, porque yo creo que es seguro bajar la carga de ejercicio, se le baja y después se le notifica. No me voy a esperar a notificarle y que me conteste para poder bajar la carga. O sea, creo que eso es lo que nos hace licenciados, el poder tomar una decisión en el momento. Porque si me voy a esperar a que me conteste el doctor, mejor que lo haga un técnico, ¿no? O sea, creo que lo que hace un licenciado es tomar decisiones en el momento y decisiones acertadas. Pero eso es lo que y también y justo también toca ese punto, ¿no? De los criterios para detener el ejercicio terapéutico, ¿no? O la sesión de rehabilitación, dependiendo de los parámetros, ¿no? Si su frecuencia cardíaca sube, si su presión arterial también baja, si el paciente presenta disnea. También es súper bueno que un fisio se enfoque al área, porque ya tiene como estos criterios, tiene como que ese análisis, ¿no? De cómo va observando al paciente en su sesión de rehabilitación. Y más en la presión cardíaca, ¿no? Porque también pueden presentarse eventos adversos en la sesión. Sí, exacto. Sí, también nos formaron en BLS. Actualmente yo ya, bueno, como estoy haciendo la maestría, pues me tomé 2 años, pero a los que siguen ahí ya les dieron el ACLS, que es el de soporte vital hasta avanzado. Y pues la verdad es un muy buen lugar y sí debe estar preparado. O sea, al menos el BLS, al menos. Y pues gracias a la buena dosificación del ejercicio, nunca tuvimos un evento cardiovascular. Bueno, un evento, un paro cardíaco. Llegamos a tener hipotensión, sí, hipoglucemias también. Caídas nunca tuvimos, bueno, nunca tuve. Pero sí, evidentemente debes estar preparado por si llega a pasar. Y algo que me gustaría tocar, bueno, no sé qué vas a preguntar. No, continúe, ahorita hablamos. Era sobre el equipo del consultorio donde se da la rehabilitación cardíaca. ¿Cómo está distribuido? Está bueno, a ver, aquí teníamos, bueno, un buen equipo de rehabilitación cardíaca. No nada más es ejercicio, es nutrición, es psicología, a veces hasta trabajo social trabajo social se llama, ¿verdad? Para asegurar para asegurar que el paciente haga su ejercicio en casa, ver redes de apoyo. Entonces todo es una comunicación, es un trabajo interdisciplinario. Entonces pues la verdad eso estaba padre, aunque personalmente me gustaría que hubiésemos tenido más comunicación. A veces parece que era un trabajo multidisciplinario y no interdisciplinario. Y ya en específico el equipo que teníamos, la verdad estaba bien chido. Era BTL. No quiero que promocionar a BTL, pero la neta sí está chido y quiero que me patrocine él. Y pues la verdad, los ergómetros son de primera calidad. Tenemos ergómetro de pierna, ergómetro de brazos. Teníamos la banda igual BTL, los sensores BTL. Entonces era como una banda polar que te la ponías aquí, el paciente súper cómodo, y veíamos una derivación. Con una derivación es más que suficiente, porque lo que nosotros detectamos en la telemetría
No es o sea, sí podemos ver un infradesnivel o cosas así, pero pues hay que tener en cuenta que si queremos detectar isquemia, tenemos que ver más caras del corazón, ¿no? Pero lo que nos sirve para la telemetría durante el ejercicio es para detectar arritmias, y con una derivación es más que suficiente. Ya si veíamos que el paciente tenía cierto riesgo, etcétera, bueno, ya le poníamos más derivaciones, pero ya con electrodos normales. Pero mientras era más que suficiente, y la neta estaba muy chido. Puedes dosificar un buen de cosas con esos de BTL, te da un chorro de datos. La neta estaba chido. Sí, justo iba también a eso del equipo que necesitas en el consultorio para la presión cardíaca, sobre los monitores, ¿no? De signos vitales para que esté monitoreado bien tu paciente. Y también hace rato comentó sobre los cursos indispensables en presión cardíaca, que es el BLS, y el ACLS es opcional, ¿no? Porque pues está el cardiólogo, puedes hacer como que en la interconsulta, todas las indicaciones te lo puede dar él. Y justo también en BLS te enseñan a utilizar el DEA, que es muy importante, ¿no? Un consultorio de reopción cardíaca debe tenerlo, y es obligatorio, ¿no, Sale? Sí, es obligatorio. Aunque fíjate, aquí ya tocaste lo que es obligatorio y lo que no es obligatorio. Aquí hay un vacío legal. ¿Cuál es el vacío legal? Y siempre quiero hablar de esto. Los fisioterapeutas en México no tenemos especialidades. O sea, sí. No tenemos una cédula como un médico, que si tú buscas la cédula del médico te va a salir especialista en ¿no? No tenemos eso. Por lo tanto, si llega, por ejemplo, alguna ente reguladora como COFEPRIS a decir, a ver, ¿qué onda con tus fisios? Enséñame sus cédulas de especialidad. O sea, no hay cédulas de especialidad en México. La más cercana es la del Ignacio Chávez, pero tristemente lo cuentan como diplomado. Y es triste porque es para que fuera una especialidad, la primera especialidad de fisioterapia en México, pero son cosas burocráticas. Entonces, lo digo porque muchas veces me preguntan, oye, ¿cómo me formo en fisioterapia cardíaca? La verdad es que es estudiando, leyendo y que alguien te dé chance de trabajar. O sea, obviamente si puedes hacer un curso, a todo dar. Pero ¿cuál es el problema de los cursos en México, de los diplomados? Yo creo en cualquier lugar. O sea, un diplomado, la diferencia entre un diplomado y una especialidad es que el diplomado es muy teórico y tiene menos prácticas. Menos horas, perdón. Y según yo, ni siquiera es necesario la práctica. Al menos no con pacientes reales. Un curso todavía es más reducido y son menos horas prácticas y puede ser todo teórico, ¿no? Una maestría son muchas horas teóricas y muy pocas horas prácticas. Una especialidad son horas prácticas y muchas horas prácticas y también teóricas. Entonces esas son como las diferencias entre uno y otro. En México, te digo, lo más cercano a especialidad es el Ignacio Chávez, aunque no te da la cédula tal cual de especialista. Entonces el vacío legal está en eso, en que tú, egresado de la licenciatura, puedes trabajar en una clínica de revisión cardíaca. No necesitas, legalmente no necesitas haber hecho un curso, no necesitas nada de eso, porque no lo tenemos. O sea, es que sería como... Y ahora, si tú te fuiste al extranjero, hiciste una especialidad o lo que sea y regresaste, bueno, esa especialidad pues no vale en México, porque pues no, en México no existen los especialistas en fisioterapia, en ningún área. Sí, y eso es un tema para debatir, ¿no? Sobre las competencias de un fisio. Aquí Jorge dice que solo fisiología, y bueno, en cierta parte sí, porque pues conoces todas las patologías, la prescripción del ejercicio, se ha ido bastante. Pero fíjate que, a mí me gusta pegarme, bueno, nuestro ente regulador como fisioterapeutas es el Colegio de Fisioterapia de México, algo así, y también la Asociación Mexicana de Fisioterapia, pero no me gustan casi. Yo, en su momento, y básicamente como que le copian al APTA. Y en la APTA está bien claras las capacidades, las aptitudes, ¿cómo dijiste ahorita? Habilidades. Ajá, lo que debe de hacer el fisioterapeuta, y en revisión cardíaca están muy claras, lo que puede y no puede hacer. Pero vaya, o sea, no nos regulamos por la APTA, pero pues eso sería lo ideal, ¿no? O sea, yo cuando decía, mis competencias, yo sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer.
yo sé que yo no puedo hacer una prueba de esfuerzo. Eso lo hace el médico. Yo sé que yo no puedo inyectar, porque para eso están otros profesionales. Entonces, pero bueno, la APTA no nos regula directamente a nosotros. Entonces hay como vacíos legales ahí. Pero hay que saber ocupar los vacíos legales. Yo no estoy diciendo que si no sabes nada te metes en una clínica de represión cardíaca. Lo que estoy diciendo es que no busques como lo mejor de lo mejor. Pues no, o sea, la verdad es que te den chance y pues que tú sigas leyendo y practiques y hagas lo mejor por los pacientes, comunicación con los médicos, con tus colegas, con el nutriólogo, psicólogo, etcétera. Pero o sea, sí es súper difícil eso de ¿a qué diplomado voy? ¿A qué curso voy? ¿A qué maestría voy? ¿A qué especialidad voy? Pues es que casi no hay. Sí, y también influye mucho sobre tu práctica clínica, ¿no? De qué tipo de pacientes estás viendo para tomar como que ciertas certificaciones, aunque pues no está tan bien, ¿no? O un diplomado al menos, ¿no? Para que refuercen un poquito más los conocimientos que ya tienes. Y ahora, Lee, hablando de competencias, creo que al menos con BLS pues ya te da chance de utilizar el DEA, ¿no? Y pues ahí tienes como que certificado en reanimación cardiopulmonar básica. Sí, de competencias, fíjate que sí hay como guías de práctica clínica que nos dicen qué debe de hacer un fisioterapeuta en revisión cardíaca. Y todos los que están en el equipo de revisión cardíaca deben de tener BLS. Y por lo tanto todos debemos de saber ocupar un DEA. ¿Qué otra cosa hace un fisioterapeuta en revisión cardíaca? Dosificación del ejercicio. Debes saber de telemetría. Debes saber de arritmias. Fisiología cardíaca, fisiopatología. También debemos de saber de psicología, porque nosotros somos los que más tiempo estamos con el paciente. Habrá cosas que tal vez el paciente no se lo diga a alguien más y nos lo diga a nosotros. Debemos saber esas cosas también, pero pues ya son cosas que uno va desarrollando, porque no es como que nos lo enseñen. Bueno, yo pues me metí al diploma de psicología del deporte. Hay algo interesante que dijiste de que tomamos los diplomados para sentirnos más capaces, etcétera. Estoy de acuerdo en eso. De hecho, pues yo soy fan de formarse, ¿no? Pero de ahí a que sea necesario o sea, legalmente sea necesario, no. Y es bien triste porque a veces entre más formado estés, estás sobrecapacitado para puestos de trabajo. Porque todo lo que hemos dicho, no hemos hablado de dinero ni de campo laboral, ¿eh? Es un tema muy triste. Justo ahora que toma el tema el punto de campo laboral, hace 2 años estaba leyendo sobre el Registro Nacional de Centros de Reacción Cardíaca en México y vamos, son como 42, ¿no? Registrados en todo el país. Y de los oficios que se dedican a reacción cardíaca también pues son contados, ¿no? Se identifica, no hay poco campo laboral si te quieres enfocar 100% a la reacción cardíaca. Y además todos están bien centrificados, están casi en el centro. Y hay una certificación para las clínicas de reacción cardíaca que es por parte de la SOMECOR, de la Sociedad Mexicana de Cuidado del Corazón, algo así, que te certifica como que esta clínica ya pasó por ciertos criterios, ¿no? Entonces creo que las clínicas estén certificadas en eso ayuda muchísimo, pero son pocas las que están certificadas ante la SOMECOR. ¿Y qué tienes que hacer para estar certificado ante la SOMECOR? Pues la verdad está chido porque te piden tener los expedientes en ¿cómo se llama? En orden. Los expedientes deben de cumplir con la norma, que no me acuerdo cuál norma es. Debes de tener a todos tus profesionales de la salud ahí con BLS. Debes de tener cierto, por ejemplo, lo que decías, el DEA. Debes de tener DEA. Entonces hay como muchas características que te pide para tener la certificación. Pero no pasa nada si no la tienes. Legalmente no pasa nada. Es ahí donde está el problema. O sea, yo lo veo ya como salud pública. O sea, para chambear, pues órale, está chido. Pero creo que debería de haber este ente regulador, que en este caso sería COFEPRIS, o que esté yendo a esas clínicas que no están formados en BLS, que tal vez sus fisios puede que sean buenos, pero si no saben cómo responder ante un paro cardíaco, que aunque sepan responder, el DEA no está cerca, no tienen un DEA, entonces creo que debería de estarse regulando. Y siento que en reacción cardíaca ni siquiera hay tanta iatrogenia, ¿eh?
Yo la iatrogenia la veo más en otras áreas. Pero es que justo la revisión cardíaca nos pide obligatoriamente trabajar con un rehabilitador cardíaco. Entonces, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, a mí me puede llegar un esguince de tobillo y lo puedo ver yo sin problema antes de verlo, que lo ve el ortopedista, sin problema. Pero no me puede llegar un paciente con infarto y que yo diga, sí, yo te atiendo. No, eso no se puede. Sí, o eso no se... O al menos tener la referencia, ¿no? Del cardiólogo, de que pues ya puede, dio el visto bueno que puede hacer actividad física, ejercicio para el paciente después de un infarto. Sobre todo porque sabemos que los pacientes que deben de acudir a revisión clínica fase 2 son los pacientes de moderado o alto riesgo. O sea, tampoco te estoy diciendo que, órale, todos los pacientes de revisión cardíaca a fase 2. Se saturaría el sistema, ¿no? Obviamente para las clínicas privadas les conviene y a veces se lucra con eso, ¿no? Un paciente que debería estar entrenando en su casa o en el gimnasio lo tenemos en clínica, pero únicamente porque le estamos cobrando. Pero si eso fuera a nivel público, únicamente de moderado o alto riesgo debe estar en clínica fase 2, y los que son de bajo riesgo es en entrenamiento en casa. Entonces, pues a ver, también si yo estoy atendiendo de manera privada y no tengo como tal un médico rehabilitador cardíaco y me llega un paciente que yo detecto que es de alto riesgo, no tengo por qué estarlo tratando si no tengo el equipo suficiente. Sí, sin duda, ¿no? Tener al menos monitorizado al paciente, creo que es lo fundamental, más en el ejercicio que durante la sesión. Si el paciente no lo tolera, pues hacer su referencia o desde antes, ¿no? Identificar como estos puntos claves para, pues, detener la sesión o mandarlo sí o sí a rehabilitación cardíaca. Exacto. Vale, bueno, ya comentamos sobre su área de enfoque, sobre la clínica, de cómo llegó, de cómo consiguió el trabajo, y ahora me gustaría abordar el último punto, y fue por el cual lo conocí aquí en Instagram, en redes sociales, y es su cuenta de donde publica información. ¿Cuál fue el origen, cuál fue el motivo para publicar acá en Instagram? ¿Sí? Estaba aburrido en el servicio social, era pandemia y decidí empezar a postear cosas. Me di cuenta que me gustó y que a la gente le gustó y seguí. Y cuando entré a trabajar en CERCAP estaba más padre porque justo ya grababa yo a los pacientes con consentimiento siempre, y firmado, no parece que sí. Los grababa y explicaba sus casos y eso les gustó más a la gente. Me hice viral por un video, empecé a ganar seguidores y pues así fue que empecé con la cuenta de fisioterapia de VO2 Science. Al inicio no se llamaba así. Sí, ¿cómo? Pero me gustó VO2 Science porque el consumo de oxígeno integra muchísimas variables. O sea, integra el sistema muscular, pulmonar, respiratorio, y es un predictor de calidad de vida, de mortalidad. O sea, entonces la ciencia del consumo de oxígeno. Así comenzó mi página. Vale. También influyó bastante que ya en esos años ya leía más, investigaba, ¿no? Para hacer todas las publicaciones. Sí, fíjate que trataba yo de enfocarme, o sea, de basar lo que ponía en ciencia. En esos tiempos lo que yo hacía era leer un artículo, lo resumía y lo ponía. Después me di cuenta que eso no estaba tan padre. O sea, está chido como resumen del artículo, ¿verdad? Pero ¿por qué no está tan padre? Porque creo que tu práctica no se basa en un solo artículo. Entonces, lo que empecé a hacer, y eso te estoy hablando de apenas, bueno, ya leí todo, ya tengo como toda esta experiencia, ya con todo lo que leí, y lo resumía yo y lo sintetizaba. Y la verdad es que dejé de poner referencias. ¿Está bien o está mal? Pues sabrá Dios, la neta. Pero pues al menos a mí me sirvió más. Porque leer un artículo, resumirlo y plasmarlo es muy fácil, la neta. Pero el sintetizar toda la información que has leído de 5 artículos, acomodarlos a tu experiencia, a los conocimientos que ya sabías, y plasmarlo en un diagrama, siento que eso se aprecia mucho, aunque no le gusta a veces a la gente. Pero para ti, o sea, para mí,
aprendía mucho más así. Sí, justo ahora que comenta de que inició con ese estilo, ¿no? De resumir artículos. Hace unos años era la tendencia, ¿no? La cuenta de oficio publicando ciertos artículos de, no sé, ortopedia, neurología, desmintiendo ciertas técnicas, terapias, ¿no? Justo con artículos, era como que la forma en la que se publicaba acá. Sí. Y ok, tiene su punto fuerte los artículos. Hay que saber interpretarlos, no porque venga en un artículo ya es bueno. Hay artículos muy malos, pero pues vaya, es mejor que te bases en artículos a que te bases en la experiencia de pues, una persona que te dijo, pues es lo que yo he hecho porque a mí me funciona. Hay como ciertos ya cuidados ahí. Pero pues sí, así está. Yo ahorita que estoy haciendo la maestría, como que va a sonar a cliché, Ajá. pero me doy cuenta que pues sé menos, ¿no? O sea que ver un artículo y decir, sí, este artículo lo que dice está y hay que aplicarlo. No, o sea, creo que cada vez entre más vas estudiando, creo que es más complejo dar una frase así tan certera, así como de el ejercicio de baja intensidad es lo que más funciona para la ejercicio cardíaca. No, o sea, pues hay contextos, ¿no? Hay pues, también lo que tú sabes, el equipo que tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Sí, sin duda no te quedas como eso. Recomendación de ejercicio aeróbico de 30 minutos al día, ¿no? Ya no te quedas como que solo en ese comentario o en esa publicación. Y justo vi que tiene también un estilo de publicación, ¿no? Donde hace como un dibujo, escribe toda la información, como un tipo cuaderno, ¿no? ¿De dónde surgió la idea de publicarlo así? La neta, eso ya es de recientemente, porque antes me tomaba el tiempo de hacer en el Canva, hacer un diagrama lindo, pero no sé, como que últimamente me ha dado más por hacer eso, como que dije, ya no importa si a la gente le gusta o no le gusta, voy a escribir, me gusta escribir. Y además de que se te graba más cuando escribes a que cuando tecleas, eso es un dato curioso. Vale. Entonces me puse a escribir, hacía los diagramas, me gusta dibujar, y dije, pues no me importa que la gente no le entienda, la neta, o sea, eso es para mí. Y por ejemplo, estaba bien chido porque a veces yo con mis pasantes estaba así, no, y así, les dije, de hecho tengo una publicación, y me iba a mi publicación y era mi diapositiva con la que les explicaba. Entonces, esto funciona exactamente igual. Hoy subí uno de potencia, pues la neta no si le entiendan, pero yo sí le entiendo. Es lo que te decía de las diapositivas, es lo mismo. Mediante ese post, yo aprendí, yo lo sinteticé. Ahora ustedes, o los que lo leen, deben de, pues tal vez decir, oye, ¿de dónde sacaste la información? Pues ya se las paso, ¿no? Y ya que ellos hagan su propio diagramita, o si les gusta el mío y le entienden, pues qué chido. Yo pensé que era de una aplicación donde usted editaba el diseño de los cuadernos y no, yo los dibujo. Sí, yo pensé que era como un tipo Canva donde pues hay como una plantilla, nada más agregas información. No, a ver, si hago medio trampa, los calco. Pero lo hago yo todo, o sea, nada más pongo el dibujo, lo hago un poco transparente, empiezo a dibujar todo, hago las sombras. Hay dibujos que me gustan más y les meto más detalle, hay unos que nomás es para el post, pero no es ninguna inteligencia artificial. Sí, y también es un punto importante considerar cuando creas una cuenta, ¿no? De empezar a hacer cosas que te gusten a ti y dejando atrás de lo que vaya a pensar la gente o de lo que está en tendencia, de los diseños. Depende para qué creas la cuenta. Si tu cuenta es para vender, ahí sí debes de subir cosas que le gusta a la gente. Sí, eso. Sí. Si tu cuenta es porque a ti te gusta y quieres subir, pues ahora sí que pues, nadie te va a obligar a, si lo estás subiendo porque a ti te gusta, ¿no? Entonces, si yo subiera mi contenido para vender, estaría subiendo reels, estuviera subiendo testimonios de mis pacientes, estaría subiendo, no sé, videos de mis pacientes, pero no, o sea, lo que me gusta es como sintetizar las cosas, ponerlas allí. Y pero es lo que te digo, depende. Si es para vender, sí debes de complacer un poquito a la gente. Sí, exacto. Tienes que determinar tu objetivo al crear una cuenta, pues para ya enfocarte 100% a crear contenido que se hace
ese objetivo, ¿no? Y justo ahora comentando sobre las cuentas, bueno, ya en un futuro, ¿cuál sería como que su contenido que publicaría? ¿Temas de su maestría? ¿Tiene planeado eso? Ya no. Mira, yo intenté empezar a subir cosas de bioestadística, pero me di cuenta que casi no les gustó. Ajá. Y dije, pues regreso mejor a fisiología. La bioestadística es difícil. Y como te decía, no a todos les va a funcionar la bioestadística, ¿no? Y tal vez de vez en cuando, haz de cuenta que ya lo que trato de hacer en estos posts o en los reels que llego a subir es como a darle ya más interpretación, porque antes lo que decía era tal cual como de el ejercicio mejora tal cosa, ¿no? Pero yo creo que ahora se ve exactamente igual, pero lo que hubo detrás de esa recomendación ya tiene como bueno, pero ya leí que el estudio sea bueno. Pero ya leí que este estudio tiene conflicto de interés. Entonces, como que ya puedo transmitir de otra forma la información. Pero yo creo que el contenido va a seguir siendo igual, simplemente como con más rigor, pues sí, con más rigor científico tal vez, no sé. Y pues con un enfoque salubrista. Eso ya no se me quita. Sí, vale. Ya con eso terminamos los puntos que quería abordar con usted en esta entrevista. Y ya nada, me gustaría saber qué le parece esta dinámica de hacer entrevistas en vivo. Pues yo creo que es buena idea las entrevistas en vivo, sobre todo. Yo creo que esto funciona mucho para personas que van en la carrera, que no saben qué hacer. Y ya estos tips les funcionarán. Pero, por ejemplo, lo comentaba la otra vez con mi novia, y creo que a veces hay, cuando haces tú bueno, no tú, pues cuando una persona hace entrevistas, llega a un punto donde se conoce como saturación teórica. Y la saturación teórica es cuando, por ejemplo, yo ya te dije lo mismo, Daniel ya te dijo lo mismo, Julieta ya te dijo lo mismo. Entonces, ¿qué podemos preguntar? Y lo digo porque ha habido un boom de hacer podcast, ¿no? Y yo de hecho quise hacer uno. Entonces, tú dices, ¿qué puedo hacer para no ser repetitivo, no? Y yo lo que le comentaba es, creo que nos hace falta ser más específicos. O sea, ya ir a un tema así específico, por ejemplo, ¿no? Rehabilitación cardíaca en el deportista, rol del fisioterapeuta. O sea, yo no he visto un podcast que tenga ese tema. O por ejemplo, rol del fisioterapeuta en rehabilitación cardíaca en el sector público. Áreas de oportunidades, así, ¿no? Entonces, es un tema ya súper específico. Y Xochitl, mi novia, me decía, oye, es que pues no funciona porque es un área que apenas se está dando a conocer como para que seas tan específico. Y le dije, sí, tienes razón, pero creo que ya, por ejemplo, si tú pones en Spotify rehabilitación cardíaca, podcast, ya hay un buen. Igual en YouTube. Pero todos, porque me puse a revisar varios, la neta. Bueno, pues al final, pues es mi área, ¿no? Entonces pues dije, pues a ver qué puedo aprender. Y al final ya es muy repetitivo, o sea, creo que hasta le voy adelantando, o sea, no a tu podcast, porque pues hay un chorro de veras. Y le voy adelantando y digo, es que esto ya lo dijeron acá, o esto ya lo acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está chido, pero yo creo que ser más más específico, un tema así súper concreto, ¿no? Por ejemplo, se me va a ocurrir otro, ¿qué será bueno? Como arritmias en el paciente de alto riesgo y ejercicio, ¿no? Entonces es un tema súper específico que hasta si tú me dices, oye, vamos a hablar de esto, no manches, me voy a poner a leer, ¿no? Para no decir mensadas. Pero como casi siempre se habla de lo general, de frecuencia, intensidad, tiempo, de que tenemos que saber telemetría, pero no ahondamos en qué arritmias debemos de conocer, en cómo se ve una arritmia. No ahondamos, por ejemplo, ok, sí, debemos saber de ejercicio, estoy de acuerdo, pero no estamos diciendo que cuál es la diferencia entre dosificar entrenamiento en un paciente cardiópata por insuficiencia cardíaca con febril preservada y otro con miocardiopatía dilatada, ¿no? Entonces, yo creo que ser más específico, aunque aburramos a la gente, habrá gente que le guste y se quede. Mira,
no sé si conoces este podcast, que ya no está en Spotify, lamentablemente. De todas maneras, si no lo encuentras, te lo mando. Se llamaba Latiendo, de Sigor Madaria. No lo conozco. No, amigo, deberías de escucharlo. Yo cuando lo escuché, yo dije yo que iba a hacer algo así. Pero está chulo el podcast y justo se va a cosas específicas, o sea, que neta debes de poner atención para cacharle. Que no es como que te lo pongas, sí, están hablando otra vez de lo mismo, ¿no? ¿De qué es la reacción cardíaca? Fase 1, fase 2, fase 3. No, o sea, cuando te pones a escuchar ese podcast, uno es de miocardiopatía hipertrófica del deportista. Entonces ya como que te mete específico y te da datos. Otro era de los riesgos hay riesgos cardiovasculares al hacer ejercicio y te pone el riesgo hemodinámico, el riesgo isquémico, el riesgo hemorrágico. Entonces ya son cosas que dices, pues tal vez no son para el fisioterapeuta que va saliendo, pero tu público ya es muy, ¿cómo se dice? Muy específico. Y está chido, la neta. Por ejemplo, yo tengo a mis 50 seguidores que siempre le dan like a mis fotos. Entonces, por esos seguidores es que sigo. Pero yo creo que hacer cosas más específicas está padre. O sea, sí hacer cosas generales, pero de vez en cuando hacer una específica para... Pues sí, una masterclass sería casi, ¿no? Exacto. Sí, y justo va al último comentario que iba a hacer, que tal vez estas dinámicas de entrevistas, las primeras es más para conocerlo a usted, para saber sobre su enfoque, y ya podemos en una segunda oportunidad hablar sobre un tema específico, como dice usted, ¿no? Ya hablando de un subtema de respiración cardíaca, ¿no? Por ejemplo, de las arritmias en respiración cardíaca, y es como que intento hacer eso. Igual le comentaba con colegas, de que a veces, pues haciendo una entrevista una semana y dejo en pausa como 2-3 semanas. Y también la organización, el trabajo, los horarios también es difícil. Por eso, pero es lo que le comentaba, quería hacer como la observación, de que tal vez en un futuro podemos hacer una segunda entrevista y hablar de un tema. Y fíjate que tú que eres de respiración cardíaca también, ya no sería solo entrevista, a mí me gustaría más un debate, ¿no? O sea, el que tú me digas, a ver, Adolfo, y tú con una fibrilación auricular que recién apareció, tú sigues el entrenamiento, yo te digo, no, pues yo la neta sí, que tú me digas, pero pues ¿por qué no? Y te doy mis puntos y tú me dices, no, la verdad es que yo estoy en desacuerdo con eso, ¿no? Porque mira, están estos riesgos. Yo te digo, sí, pero es un paciente que bueno, va. Entonces, creo que el debate es súper retroalimentador. Sí, o ese tipo de dinámicas de mesa redonda, ¿no? También donde tienes experiencias. Pero una mesa redonda chida, o sea, una mesa redonda que haya piñazos, porque fíjate, si el tema es rehabilitación cardíaca, sí o no en el paciente con insuficiencia cardíaca, pues obviamente todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? Ajá. En cambio, si metemos un tema más candente como ejercicio de alta intensidad en paciente con insuficiencia cardíaca con FREBI reducida, habrá gente que te diga que no, habrá gente que te diga que sí, pues ahora fundamenten por qué sí, por qué no, ¿no? O fíjate ejercicio domiciliario en paciente con o sea, de moderado a alto riesgo con bajos recursos. Pero no todos van a tener recursos para... ¿Cómo le haces? Habrá quienes te digan, no, pues entonces no hacemos, el riesgo es mucho. Yo, Adolfo Pineda, yo sí haría. Pero habrá quienes te digan, no, necesitas telemetría. Entonces, esos debates siento que están chidos. Cuando hay algo controversial, inician los piñazos. Sí. Justo el año pasado ya tenía como que una cierta cantidad de invitados y los estaba catalogando como por áreas, por ejemplo, respiratorio, pediátrico y cardíaco, ¿no? Y justo ahora que ya tengo como 5 vicios de respiración cardíaca, pues sería chido hacer esa dinámica. Pero pregúntale a ChatGPT, dile, dame 5 preguntas controversiales en rehabilitación cardíaca, entre más específicos seas, te va a dar un chingo de ideas para que los pongas a debatir, porque si no puede llegar a ser monótono, porque yo a las que he entrado como oyente y también a veces como participante, pues todos estamos de acuerdo en que en muchas cosas, entonces pues no es tanto mesa redonda, es más bien como decir sí, estoy de acuerdo. Sí, es cierto, ¿no? Hacer como puntos controvertidos de respiración cardíaca.
No sé si sigas también, es que este es más de entrenamiento, se llama Manuel Arjona. Es Manuel, ¿Mande? Manuel Arjona, no. Este cuate. Te recomiendo el libro. Es La naturaleza del entrenamiento de Manuel Sola Arjona. Este cuate tiene un podcast muy bueno de rendimiento y hace mesas redondas. Y está bien chido porque mete buenas preguntas y sí se empiezan ahí a discutir. Y pues la verdad nadie tiene la verdad absoluta.